Estamos en comunicación vía Skype con Ani del Río para charlar sobre varios temas de lo que respecta a las novedades en la parte económica. Bueno, para iniciar la charla nos vamos a meter en lo que respecta al censo económico. ¿Cómo estás, Ani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Gusto en saludarte. Bueno, novedades, avance de este censo económico que lo habíamos estado adelantando hace un tiempo atrás. Bueno, comentanos un poco lo que tiene que ver con este tema. Sí, porque fue el censo más largo de la historia de la Exacto. Argentina, porque empezamos en diciembre del año pasado y, bueno, por cuestiones de público conocimiento se fue extendiendo, y estamos el 31 de mayo ante el último plazo de vencimiento, que es todo lo que tenga que ver con monotributistas. O sea, primero vencieron todo lo que tenga que ver sociedades, luego autónomos y por último el 31 de mayo vencen monotributistas. A ver, no es un censo, hay unas cuestiones que me parece que uno lo tiene que tener en cuenta. ¿Para qué sirve un censo económico? ¿O qué tiene que ver el AFIP en un censo económico? Realmente el AFIP no tiene absolutamente nada que ver en un censo económico. Esta es la primera consigna. El censo económico es un censo que se ha hecho de toda la vida en el Estado nacional, y como también lo establecen normas internacionales, que cada país cada 10 años tiene que tener una realidad y tener que tener censadas todas las cuestiones económicas que hacen a la actividad del país. Este es un censo que estamos tomando datos que son del año 2019, o sea, más atrasado, imposible, pero bueno, es lo que hay. Se hacen cada 10 años, o sea, en el 2000, en el 2010, en el 2020, y lo haremos nuevamente en el 2030, es una vez cada 10 años estos censos. Y realmente el indicador que te va a dar es cómo está la realidad, si se utiliza bien y cómo corresponde, cómo está la realidad económica del país y cuántas empresas de un tipo, cuántas empresas de otro tipo, a qué se dedica la mayor parte de la gente dentro del país, cuáles son pymes, micropymes, empresas medianas o grandes empresas. Realmente no es una cosa de decir, uy, pero sí, pobre, cayó en mal momento este censo económico, pero hay que hacerlo porque no hacerlo puede traer dificultades. ¿Y qué dificultades pueden traer? Y la primera dificultad es que cuando vos tenés una cuenta abierta en un banco y te piden el censo económico y no lo tenés, te pueden bloquear la cuenta. Y si vos vas a pedir un crédito o una ayuda financiera y no tenés el censo económico, te lo pueden negar tranquilamente. Y para cualquier presentación que tengas que hacer dentro de AFIP o dentro de cualquier repartición nacional y provincial, te van a exigir la presentación del censo económico. Entonces, ¿es importante hacerlo? Y sí, porque si bien el censo en sí mismo no te representa nada, pero al momento de tener que utilizar y continuar en el circuito económico, si no tenés el censo, te vas a encontrar trabado, motivo por el cual es importante que se haga. Ujú. Hablando con Marcos Labaña específicamente, nos contaba que no es intención de este censo económico cruzar datos con el AFIP, motivo por el cual no tendría por qué haber ningún tipo de cruce de información entre la AFIP y el INDEC. Pero eso lo expresa Marcos Labaña. Yo lo que siempre digo es que hay que tratar de ser lo más coherente posible, lo más correcto posible, brindando la información lo más fidedigna posible y no tomar lo que pongo cualquier cosa. No, no es eso. Se trata de un sentido de responsabilidad, de hacerlo lo más profesional posible este censo económico, porque si bien lo va a utilizar el INDEC, pero también cuando se utilizan bien las estadísticas, eh, es una pauta de cómo evolucionó o involucionó un país en un tramo establecido de 10 años. Ujú. Así que, bueno, estamos ante el vencimiento. El que no lo hizo, por más que le hubieran correspondido vencimientos anteriores, hágalo.
Ese es el consejo, hagan el censo económico. Exactamente, y bueno, recuerdo, ocurre algo similar a lo que pasaba con el censo agropecuario, Ani, donde mucha gente pensaba esto que mencionabas vos, que la AFIP se iba a entrometer con esos datos. Bueno, esto que valga la pena aclararlo para aquel que todavía está indeciso o bueno, o no tiene intenciones de hacerlo, que tiene mucha importancia. El hecho de que uno no tenga, o sea, hay muchas cosas que uno no tiene ganas de hacerlo, pero las tiene que hacer. O sea, esta es una obligación que tenemos y es una obligación que tienen todos los actores económicos que trabajan en el país y es una información que el país tenés que darle. Yo digo que siempre hay que ser muy cauteloso, muy claro, hay que tener la cabeza muy fría para pensar, no importa quien esté de turno en el gobierno que esté de turno. Lo importante es que es un censo nacional económico, que se necesita para ver el día de mañana o lo que sea, para ver qué destinos puede tomar un país en base a la realidad económica que tiene. Entonces, de ahí van a surgir cuántos productores agropecuarios hay, cuántos productores ganaderos hay, cuántas industrias hay, cuántos comercios, almacenes minoristas hay, cuántos comercios mayoristas hay, bueno, y así se va armando el mapa de actividades económicas que están dentro del país. Por eso que guste o no guste, es una obligación, puede traer problemas a la actividad económica, de acuerdo a cómo la van desarrollando. Vuelvo a repetir, ante cualquier presentación se va a pedir el censo económico y va a ser fundamental que lo tengan, motivo por el cual están a 5 días de que este censo venza, o 4 días de que este censo venza, entonces háganlo, el que no lo hizo, hágalo. Clarísimo, Ani. Otro de los puntos bueno, que mencionábamos anteriormente que íbamos a tratar es el tema del RELI. ¿De qué se trata esto y cuáles son las novedades principales? El RELI es un nuevo régimen de información que sacó la AFIP, esto sí está directamente vinculado con el AFIP, en donde hay que los arrendadores o locadores, quiere decir que son los propietarios de los inmuebles que los tienen cedidos en alquiler o en arrendamiento, tienen que informar esos contratos de arrendamiento o de locación. A través del RELI lo que se va preguntando es de qué inmueble se trata, de las características del inmueble, quiénes son los titulares del inmueble, si tiene la totalidad del inmueble, el 100%, el 50%, el 20%, el 30%, y por el otro lado, quién es quien lo está alquilando o lo está arrendando. O sea, pero en este caso el RELI es una obligación que lo declare el titular o el arrendador. A diferencia del CISA, que en el CISA, que es otro régimen de información que tiene el sector agropecuario, quien informa los contratos es quien lo está alquilando, quien lo está trabajando el campo. Entonces son dos momentos o dos situaciones, a lo mejor el mismo contrato está informado en el CISA, y en el CISA lo informó quien lo trabaja, y lo está informando en el RELI, y acá el que lo está informando es el que es el titular de ese inmueble o el que posee el usufructo de ese inmueble. Entonces, muchos dicen, pero en definitiva informamos 2 veces los mismos. Sí, informás el mismo contrato por 2 vías distintas. Uno lo informa arrendatario, el otro lo informa arrendador. Pero también el RELI no solo va a estar dirigido a todo lo que es inmueble rural, sino que también agarra y toma todo lo que tiene que ver con inmueble urbano. Entonces, todos los contratos que haya de locación de inmuebles urbanos, también hay que informarlo vía RELI. ¿Y quién lo va a informar? El locador, el titular del inmueble o el usufructuario de ese inmueble. Pero no se centra solamente en el inmueble rural, es rurales, urbanos, todos los que sean los alquileres temporarios, si hubiera un galpón o algo inmueble que se alquila también entra dentro de ese RELI. Entonces es un régimen de información, y acá sí, a contrario del censo, de lo que dije del censo, tengo que decir que acá sí AFIP va a cruzar datos, y los va a cruzar para ver si después el locador informó lo que percibió
de alquiler por ese inmueble y el locatario, dentro de su declaración jurada, tienen cruzada esa información a los efectos de que sí el RELI persigue una finalidad recaudatoria. O sea, el RELI va a hacer que se puedan cruzar situaciones de la economía quizás no formal, porque había muchos arrendamientos, muchos alquileres que estaban dentro del rango de la no formalidad, y que a través de este sistema de registración lo que se pretende es que entren dentro de lo que se llama la economía formal. Ani, como siempre, muy clara en tus conceptos, y ahora, bueno, te voy a pedir una opinión, sos palabra más que autorizada para, bueno, hablar un poquito y darnos tu punto de vista, en este caso lo que respecta al cierre de exportaciones y, bueno, la posterior decisión del cese de comercializaciones de la mesa de enlace. Yo creo que volvemos a un sentido sin rumbo. Acá no hay un rumbo. Primero hay una mala interpretación del sector agropecuario, una muy mala interpretación, una muy mala lectura del sector agropecuario de parte de los gobiernos que toman este tipo de decisiones. Y sobre todo porque se vive en una idea un poco atrasada y antigua, pensando que los productores agropecuarios son especuladores. Y a mí personalmente, como productora agropecuaria, como gente del palo, me duele cuando se da esa definición tan poco acertada de lo que representa la actividad agropecuaria. Entonces, cuando me encuentro, abro un diario y veo que se cierran las exportaciones por la comida, por la mesa del argentino, y todo esto, me hago la imagen de un animal, de una vaca, suponte, y digo, a ver, de esta vaca, ¿cómo la puedo dividir o cómo la puedo fraccionar para ver el impacto que tiene el costo de la hacienda respecto de la carne puesta en el mostrador? Y ese es el primer error que se comete, porque no se da cuenta el Estado Nacional que de repente, con esta medida tan bárbara, pero bárbara de barbarie, que se está tomando, cada vez nos alejamos más de las fuentes generadoras de ingresos para los recursos que tanto el Estado Nacional necesita. Entonces, creo que mientras este país no descubra o no trace cuál es el objetivo que tiene respecto de la producción agropecuaria, y cuando este país no incentive la generación de recursos, y no lo va a incentivar bajo ningún aspecto cerrando exportaciones, al contrario, la medida que tiene que tomar es produzcan más para que se pueda exportar más. Voy a incentivar más para que haya mayor cantidad de productores que se dediquen a eso, combatir de esta manera el hambre, poner la carne en la carnicería, en góndola, donde sea, para que el argentino la pueda comprar, y después también tener en cuenta que es una de las grandes ventajas que tiene la Argentina la exportación de carne. Entonces, es como que sabemos que algo nos da utilidad, pero como tengo una idea cruzada en la cabeza y no entiendo muy bien cómo funciona el sistema, se toma la decisión de cerrar las exportaciones. Decisión espantosa, así nomás, la defino como espantosa, fuera de contexto, fuera de circunstancia, en un momento donde a la Argentina le está haciendo falta que se exporten hasta tornillos, que se exporte todo lo que se pueda porque hacen falta divisas, porque hace falta que la gente esté mucho mejor, y necesitamos cada vez más fuentes de trabajo, y necesitamos cada vez más producción, y necesitamos ponernos este país al hombro de los que tenemos ganas de trabajar. Entonces, veo totalmente desacertada la decisión. Todo lo que sea cerrar, todo lo que sea cerrar exportaciones me parece siempre desacertado. Me parece que el gobierno nacional tiene que tener otra lectura de la realidad, y la lectura de la realidad es decir,
somos buenos en esto, hagamos cada vez más de esto, produzcamos más hacienda vacuna, más soja, más maíz, más trigo, más girasol, más pollo, más lo que sea. Porque hay un mundo del otro lado que está dispuesto a comprar y tiene necesidad de comprar. Hagamos buenos acuerdos comerciales con el mundo, pero no cerremos las exportaciones, porque el hecho de cerrar las exportaciones nos aleja cada vez más de la realidad de este mundo globalizado en el cual estamos insertos y estamos viviendo. Entonces, me parece una decisión, ¿cómo te podría decir? Fuera de contexto, fuera de lugar, inapropiada para las circunstancias y para la época, y que si creen que al productor agropecuario, porque realmente le cierran las exportaciones, le va a perjudicar. Sí, claro que le va a perjudicar, pero más le va a perjudicar el Estado Nacional, motivo por el cual no se está pensando en función del Estado, sino en funciones de ideas que están medias ya retrógradas. Entonces me parece que llegó el momento de hacer un cambio en este sentido y de pensar que todo lo que le puede producir divisas al Estado, bienvenido sea para hacer cada vez más grande y más fuerte la Argentina, cada cual en su rubro. Todos somos necesarios, los que estamos en el campo, los que son industriales, los que son fábricas, fábricas pequeñas, comercios, todo tipo de producción, todo tipo de negocio en este país es necesario, porque hay mucha gente que necesita vivir de esos negocios. Entonces ese me parece el concepto. ¿Qué hizo la mesa de enlace? Estar 9 días sin comercializar. Está bien. Me parece que también la medida es pedir reuniones y audiencias con el gobierno nacional y que de una vez por todas el gobierno trate de entender cuál es la función del sector agropecuario dentro de la economía argentina, y se va a dar cuenta, o quizás se va a sorprender, que es un gran generador de recursos y un gran tomador de mano de obra que en este país hace tanto falta. Fíjate un dato no menor: pandemia, país parado. El único que arrimó algo de dinero a la economía del país fue el sector agropecuario, a través de sus distintas formas. Claramente. Entonces, me parece que hoy estar tomando esa decisión en el medio de una pandemia, en el medio de un momento tan complicado de la vida económica argentina, me parece desacertada y con poco conocimiento de la realidad. Creo que se toman ese tipo de medidas porque pueden resultar simpáticas para ciertos sectores, pero no resultan simpáticas para el desarrollo de toda una nación. Esta es mi opinión particular, ¿no? No quiere decir que es la verdad. Yo digo que todo lo que produce en este país, donde hay tanta gente que no tiene trabajo, tantos planes que sostener, tanta economía informal que sostener, me parece que tomar una decisión que te achica los recursos no favorece. Y si no, traslademos esta situación de la patria grande a una casa o una economía familiar y nos vamos a dar cuenta que quizás sea la peor decisión que se pueda tomar. Ani, bueno, finalmente un breve comentario de cómo están trabajando. Bueno, desde el inicio de este nuevo edificio ahí en el estudio, se nació con pandemia, han tenido que realizar la presentación de manera virtual y bueno, ahora se han retomado un poco más los cuidados, como siempre para el personal, pero también para los clientes. Exactamente. Sí, estamos atendiendo mucho por Zoom, online, por teléfono, bueno, con todos los cuidados, como vos bien decís, para nuestra gente, para nuestro equipo de trabajo y para todos y cada uno de nuestros clientes, que como siempre decimos son el tesoro más valioso que tenemos dentro de la estructura de este estudio, que bueno, que gracias a Dios está terminado, estamos muy cómodos trabajando, porque somos mucha cantidad y acá estamos realmente muy cómodos trabajando, tenemos espacio y eso, bueno, nos permite seguir desarrollando nuestra tarea con el compromiso habitual, ¿no es cierto? No nos ha bajado los brazos esta pandemia, creo que ha reforzado un montón de cuestiones en lo personal y en lo actitudinal y en todo lo que tiene que ver con estudio y profundización de un montón de temas que bueno, vamos a sacarle la parte positiva a esta pandemia y bueno,
y cuando se pueda abrir vamos a tener el estudio abierto para que muchos que todavía no han venido y no lo han podido visitar, lo puedan visitar, ¿no? Tal cual, totalmente. Vamos a tener que hacer la inauguración que no pudimos hacer, Claro, Tomás. la segunda inauguración. Ani, Claro, ni más ni menos. mil gracias por tu tiempo, por el apoyo siempre desde el estudio, a vos, a Bernardo, a Miguel. Y bueno, seguiremos de cerca todas las novedades. Como siempre, somos campo abierto para cuando quieran dialogar. Gracias, gracias. Y bueno, un feliz programa y bueno, y a seguir con el sector agropecuario, con el empuje que siempre ha tenido y saben que si hay algún sector que realmente me identifica y con el cual tengo mucha afinidad es con el sector agropecuario y también por accesión con un montón de otros sectores que tienen que ver directamente con nuestro campo argentino. Así que bueno, un saludo para todos ustedes.